despliegue con un mapa en mano vamos a ir a conocer lugares llenos de emoción, inspiración, naturaleza y exploración. Caminos por explorar, turismo ecológico sin parar, datos de investigación vamos a encontrar. Sean todos bienvenidos a su programa de divulgación científica Explórate. Mi nombre es Amaya Espejo, pero no me encuentro sola. Me encuentro con mi compañero Nicolás Franco. ¿Cómo estás, Amaya? Hey, ¿qué tal a toda nuestra querida audiencia? Les cuento que estoy muy feliz de acompañarlos nuevamente en su programa de tecnología y divulgación científica Explórate. ¿Qué tal estas últimas semanas, Amaya? Te comento, Nicolás, que por el tema de la virtualidad, en mis clases ya no he tenido que estar haciendo filas para encontrar minibuses, así que estaba todo más tranquilo. ¿Y qué tal contigo? Bueno, ya va unas par de semanitas que no he probado el pollo, pero en mi casa nos hemos decantado por alternativas un poco más vegetarianas. Pero ahí estamos, resistiendo. Esa es la palabra que quería escuchar, Nicolás, porque en nuestro programa del día de hoy vamos a hablar acerca de la resiliencia de los paceños. ¿Qué estamos esperando, Amaya? Vamos a comenzar agradeciendo a la Dirección de Investigación de la Universidad Tecnológica Boliviana, que te ofrece 20 carreras con una licenciatura en tan solo 4 años. También queremos agradecer a las carreras de Comunicación y Tecnologías Digitales, Psicología y Ventas y Comercialización por ayudarnos con la realización de este programa. Dicho de esa manera, comenzamos, pero también invitarles a que se unan a la página de utvinvestigación.com. Eso mientras ustedes están aprovechando de la virtualidad o mientras están haciendo fila para el pollo o para los diferentes productos de la canasta familiar. En el sector de Explórate podrán ver contenido exclusivo, inédito y de mucha utilidad para sus clases. Así que, ¿qué están esperando? Con eso dicho, querida Amaya, vamos a conocer las crónicas de una ciudad resiliente en nuestro programa ¡Explórate! ¿Estás comenzando tu vida universitaria? Esta etapa requiere de herramientas a la altura de tu potencial. Conoce Red UTV, la recopilación definitiva de herramientas digitales potenciadas con inteligencia artificial, diseñada para tu éxito desde el primer día de clases. Accede a más de 100 herramientas digitales diferentes, divididas en las 7 áreas del conocimiento. Optimiza tu aprendizaje con recursos multimedia de alta fidelidad y expande tus límites mediante la exploración científica continua. Red UTV, tu ventaja competitiva en la Universidad Tecnológica Boliviana. Explora, aprende y evoluciona. Sean bienvenidos a su sector Entre Datos y Realidades, donde revisamos la actualidad global con un enfoque investigativo. Entonces, para comenzar con nuestro sector, Amaya, quiero preguntarte ¿qué está pasando? Exactamente, entre datos y realidades te cuento, Nico, que a lo largo de la historia en nuestro país existen términos legales de que solo al momento de escucharlos llegan a congelarse en la memoria colectiva de nuestro país. Palabras como toque de queda, militarización y por supuesto vamos a hablar acerca del estado de sitio. Así es, Amaya. Históricamente, si hablamos de Bolivia, el estado de sitio ha sido una medida de fuerza extrema, donde básicamente el poder ejecutivo asumía facultades extraordinarias, o sea que no es algo habitual. Esto se realizaba para contener la conmoción interna, suspendiendo las garantías constitucionales. Sin embargo, el derecho moderno ha evolucionado hacia un concepto un poco más amplio y regulado. Estamos hablando del estado de excepción, una categoría jurídica diseñada no solo para crisis políticas, sino que también para desastres naturales o emergencias sanitarias globales como el COVID-19. Entonces, delimitando este poder para evitar abusos arbitrarios. Exactamente, Nicolás. En este 2026, el debate jurídico y político a nivel internacional se centra en una pregunta crítica. ¿Cómo equilibrar la seguridad nacional sin dejar de lado los derechos humanos? Aquí está la respuesta. Desde una perspectiva institucional y de seguridad, el Estado, para garantizar el orden cuando las autoridades civiles se ven superadas, las nuevas corrientes legales exigen 3 pilares obligatorios. Te voy a comentar cuáles son.
El primero es el tiempo de vigencia estrictamente limitado, luego la supervivencia parlamentaria inmediata y el último, el respeto absoluto a los derechos fundamentales. Exactamente, Amaya, pero aquí es donde cruzamos los datos con nuestra verdadera realidad social. Amaya, veremos que más allá de los decretos y las legalidades, la sociedad boliviana ha desarrollado una defensa única. Estamos hablando de la cultura de resiliencia, que es justamente la temática del programa del día de hoy. Cuando las instituciones se congelan o se interrumpe la normalidad, la sociedad civil activa sus propias redes autónomas de supervivencia, abasteciendo, alimentando y además usando la solidaridad vecinal, tal como las crisis históricas que veremos más adelante dentro de este mismo programa. Exactamente, Nicolás. Y la actualidad nos lanza un dato revolucionario. Hoy, en plena era digital, los mecanismos de comunicación ciudadana, como lo son los lives en TikTok, los grupos vecinales en WhatsApp y otras redes que se utilizan más que todo para la organización en tiempo real, sirven para informar de manera eficiente y más rápida que los protocolos burocráticos tradicionales que tiene el Estado. Esto plantea un desafío inédito para cualquier autoridad que pretenda aplicar una medida de excepción. Aquí viene la información que ya no puede contenerse con la misma facilidad que se hacía años anteriores. Exactamente, Amaya. A nivel internacional, la tendencia reciente en la gestión de crisis busca modernizar los estados de excepción para que operen bajo un estricto control de legalidad y además de proporcionalidad. Estamos hablando de que de esta manera se pueden asegurar de que las facultades extraordinarias sean temporales y supervisadas por órganos legislativos o judiciales. Estos modelos más contemporáneos observados en diversas democracias globales enfatizan en la necesidad de proteger los derechos fundamentales, todo esto frente a las situaciones críticas, evitando que la excepcionalidad institucional se convierta en una práctica arbitraria o prolongada que fracture la cohesión social. Bastante interesante, ¿no? Exactamente, Nicolás, muy interesante lo que me estás comentando. Paralelamente, la investigación internacional sobre la resiliencia destaca que la efectividad de estas medidas dependen de la infraestructura social de cada nación. Estamos hablando a nivel internacional, que es decir, que la capacidad de las comunidades para autoorganizarse ante la irrupción de los servicios estatales muestran modelos como el de Nueva Zelanda, que han demostrado que un estado de excepción exitoso no es aquel que impone un control absoluto, sino que el que mantiene los canales de comunicación de manera transparente con la población y que esto garantice que las redes vecinales de apoyo y los corredores humanitarios permanezcan operativos para salvaguardar las vidas. Así es, Amaya. Por eso, desde la Dirección de Investigación de la Universidad Tecnológica Boliviana, abordamos este fenómeno desde una mirada multidisciplinaria y no nos centramos únicamente en los conflictos. La carrera de Derecho analiza los límites constitucionales de estas medidas. En Psicología se estudia el impacto del confinamiento y el miedo en la mente colectiva. Y en Comunicación y Tecnologías Digitales, que es nuestra carrera, desglosamos cómo los celulares se han convertido en las nuevas herramientas de fiscalización y resiliencia ciudadana. Exactamente, Nicolás, todo lo que hemos hablado en su sector, y terminamos comprendiendo que las leyes de emergencia se escriben en los escritorios del gobierno, pero la verdadera estabilidad y el cuidado de la vida se gestionan en las calles de nuestras comunidades. En Bolivia de hoy, la resiliencia ciudadana es más rápida, más digital y más organizada que nunca. Muy bien, Amaya, vemos que es una realidad donde los datos demuestran que el poder de la red social vecinal es el verdadero sistema de respaldo del país. Más adelante vamos a continuar hablando de la resiliencia de nuestra linda ciudad en nuestro programa. Entonces continuamos con más aquí en ¡Explórate! Midas es una herramienta digital de la UTB creada para ayudarte a desarrollar tu proyecto de grado, tesis o examen de grado de manera clara, organizada y exitosa. Con Midas tendrás acceso a un repositorio de ideas, una guía completa que te orientará desde la elección del tema hasta la culminación de tu carrera universitaria. Incluye una guía de normas APA para que realices citas y referencias correctamente, cumpliendo con los estándares académicos exigidos. Además, con imágenes IA podrás generar imágenes de alta calidad que complementen y fortalezcan tus trabajos. Midas también te ofrece la guía de examen de grado, con los bolos según tu carrera.
Eso no es todo. Midas cuenta con muchas más herramientas pensadas para facilitar tu camino académico. Midas, una plataforma de la Universidad Tecnológica Boliviana. En nuestra entrevista principal contaremos con una licenciada de la Universidad Tecnológica Boliviana, que nos hablará acerca de la resiliencia. Esto en nuestro sector Innovadores Globales. Comenzamos con su sector Innovadores Globales, en el que vamos a hablar de la resiliencia paceña desde una mirada algo más amplia. Para ello nos acompaña en el estudio una experta en el tema de Derecho y Comunicación, pero sobre todo una docente de la Universidad Tecnológica Boliviana. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada Stephanie Vázquez. ¿Cómo está, Lice? ¿Cómo estás, Nico? Mil gracias por la invitación al programa Explórate para hablar de ese tema tan lindo, tan interesante que ahora estamos viviendo en la ciudad de La Paz. Bueno, justamente nosotros teníamos la intención de darle una mirada más hacia el paceño como una persona resiliente y no centrarnos tanto en la parte del conflicto, ¿no? Pero entonces, para definir la resiliencia de nuestros ciudadanos, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Cómo podemos definir esta resiliencia que tenemos a la hora de enfrentar la crisis? Bien, primero hay que fijarse en el tema de la resiliencia. Uh-huh. ¿Qué es? Nosotros como seres humanos sabemos afrontar y enfrentar todo tipo de problemas, como seres humanos, como seres vivos, ¿no? Y eso es lo que vivimos día a día. Y como paceños, viviendo en la ciudad de La Paz, que es tan irónico, nos enfrentamos cada día a estos problemas, ¿no? Entonces, podemos definir este tema como la capacidad que nosotros tenemos para afrontar colectivamente e individualmente, me atrevo a decir, este tipo de problemas, pero sobresaliendo a todos ellos, ¿no? El día a día que nosotros vivimos, por ejemplo, las crisis políticas, las crisis económicas, las crisis sociales e inclusive culturales que nos toca vivir el día a día, ¿no? Entonces, el paceño es un ciudadano que le gusta trabajar, que le gusta ser fuerte, que le gusta enfrentar este tipo de problemas y sobre todo ser solidario, ¿no? Trabajador, que es lo que nos caracteriza. Trabajamos desde altas horas, tempranas horas, hasta tarde. Entonces, la solidaridad es otro tema que nos cautiva, que nos caracteriza como paceños, ¿no? Vemos, por ejemplo, este tipo de conflictos en los que nosotros nos enfrentamos en paro de transportes, por ejemplo, que es tan complicado transportarse de un lugar a otro y la solidaridad de la gente está ahí, muy aparte de otro tipo de personas que nos encontramos, pero vemos, ¿no?, que andan en moto, en bicicleta y te transportan, ¿no? Entonces, es muy interesante que esa solidaridad que se ve en el tema conflictivo del transporte. En el tema, por ejemplo, político, económico, que igual hay caseritas que ven que lo que está pasando y te rebajan la verdurita, te aumentan, te yapan. Entonces es algo que nos caracteriza día a día, ¿no? Estamos acostumbrados a convivir en ese tema de la solidaridad, la empatía en la ciudad de La Paz frente a ese tema de la resiliencia. Pero bueno, licenciada, vemos que este tema no es algo novedoso, no es algo que ha surgido en los últimos años, sino que ha sido una construcción que se ha ido haciendo por el paso del tiempo y nuestros abuelos, nuestros antepasados, igual contaban con esta resiliencia tan característica de los paceños. ¿Hay algún momento histórico en específico que a usted le guste resaltar, que sea parte de la formación de esta identidad como ciudad? Bien, como La Paz, me atrevo a puntuar ciertos momentos históricos, ¿no?, que hemos vivido en las últimas 2 décadas. Uno ha sido en el 2002, un desastre natural en el que nos hemos sabido afrontar y enfrentar esta crisis natural, la llamada comúnmente riada en La Paz, que ha ocurrido desde la zona central, ¿no?, del cementerio hasta río abajo.
donde se han encontrado miles de personas sin vida. Entonces ha sido un conflicto social que ha llevado a la solidaridad de la gente, a sacar cuerpos, a dar alimentos, víveres a quienes más necesitaban. Había niños inclusive en este trágico accidente que ha pasado, ¿no? En el 2002. Entonces, al salir de este evento, ha sido muy interesante las semanas siguientes, posteriores, como instituciones, como vecinos, como personas, ciudadanos de a pie, cómo ayudaban a las personas a salir adelante de este problema, ¿no? Otro conflicto que hemos vivido un año después ha sido la guerra del gas, ¿no? Comúnmente un conflicto político-económico que igual lo vivimos casi la mayoría de los paceños. ¿Por qué? Porque lo político se centra en nuestra ciudad al ser sede de gobierno, ¿no? Entonces igual, hemos salido adelante como paceños, hemos sabido enfrentar este tipo de problemas. La crisis del agua en el 2016 y 2017, la solidaridad de la gente con los de la zona sur, por ejemplo, las de la zona central, porque ha sufrido mayormente este problema los de ese lugar, ¿no? Entonces, transcurrían los baldes de agua. Justamente creo en ese tiempo nos prohibieron jugar con agua en carnaval. No, claro, sí. Pero ha sido un hecho histórico y un hito histórico que ha marcado, porque ha sido algo que nunca antes había pasado en La Paz, ¿no? Hemos estado más de 100 días sin agua, ¿no? Entonces hemos sabido también sobrellevar, ahorrarnos, las señoras amas de casa cocinar con lo que se podía. Imagínate, vivir sin agua es fatal. Entonces han sabido sobrellevar este tipo de situación. No, pero de hecho, licenciada, me parece muy interesante que mencione estos momentos en específico porque aparte de la guerra del gas, vemos que la resiliencia no se ve únicamente cuando hay conflictos de índole político, sino que también hay, como usted mencionaba, de índole social o incluso ambiental, como estos dos que usted está mencionando, y que ahí se ve representada justamente la resiliencia en su estado más puro por parte de los paceños. Por supuesto que sí. Otro conflicto que ha sido basado en los 2 años, 3 años, también político, y a su vez pasado un año, ha sido el llamado golpe o fraude para algunos, ¿no? Con la renuncia del expresidente Evo Morales, pero al poco tiempo nos afectó el COVID-19. Claro, se chocaron los problemas. Entonces ha sido totalmente fatal para algunas personas el cómo saber sobrellevar este tipo de situación para empresas, instituciones, familias enteras, personas que realmente han sufrido en este tiempo, ¿no? Falta de comida, falta de alimentos, falta de medicamentos. Aún así, el paceño no se ha dejado caer. Y ahora estamos viviendo más de 40 días de bloqueo. Sí. Y mira cómo estamos sin alimentos, sin medicamentos, pero el paceño sigue saliendo adelante, sigue sobrellevando este tipo de situación, sufriéndolas, pero saliendo adelante. Que de alguna manera es una muestra de que pase lo que pase, nosotros vamos a salir adelante. Es eso con lo que me gustaría quedarme. Para continuar hablando de este tema, justamente hay 2 preguntas que van muy relacionadas, así que vamos a aprovechar de mezclarlas, y es el impacto de la tecnología en los conflictos. Tenemos tecnología beneficiosa, como por ejemplo, no sé, las redes digitales, también el teleférico, pero también queremos saber cuál es el rol que podría ir en contra más bien de esta resiliencia por parte de, por ejemplo, los medios de comunicación que ahora son más accesibles. Entonces, ¿cuál es el impacto de la tecnología en las épocas de crisis para los paceños? Bien, el hecho de la tecnología ya lleva 2 caras, ¿no? Lo bueno y lo malo. Hay que sacar lo bueno y lo malo de la tecnología. ¿Por qué? Lo bueno de la tecnología es que la información llega rápido. Llega bastante rápido, es una información en tiempo real y es lo que nos gusta ahora, ¿no? Los medios tradicionales manejaban la información, pero ahora se han adherido a la era digital, por lo tanto, que hacen que nosotros manejemos ese tipo de información cuando hay catástrofes, cuando hay situaciones difíciles, hay paros, hay bloqueos o algún tipo de situación conflictiva. Entonces nosotros nos llegamos a enterar más rápidamente. ¿Para qué? Para que podamos ser solidarios con las personas. Entonces eso nos ayuda, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo, la era digital, en las campañas solidarias o en todo aquello que nos pueda ayudar a cooperar con las demás personas, ¿no? Lo contrario, ¿qué sería lo opuesto a esto? Muchas malas informaciones, Sí. La desinformación, las fake news, informaciones que van dirigidas a un determinado sector, negativas, y esto hace que pues
como paseños tengamos este tipo de enfrentamientos entre mismos ciudadanos, ¿no? Misma población. Entonces es lo que nos perjudica un poco en las redes sociales, ¿no? Las falsas noticias, los falsos comentarios, y es incontrolable. En cuanto al teleférico, por ejemplo, personalmente lo uso bastante en este tiempo de crisis que estamos viviendo de transporte, de gasolina, ¿no? De poco movimiento que estamos viviendo de las movilidades. Es algo beneficioso porque no ha parado tampoco el comercio, ni el trabajo, ni la educación. Entonces nos ha ayudado a transportarnos de una ladera a otra, y creo que muchos de los paseños inclusive se atreven a pedir que se construyan más teleféricos, ¿no? Porque ha sido beneficioso para muchas personas, ¿no? Y algunas veces que no se puede transportar fácilmente en la ciudad de La Paz por justamente la geografía que tiene. Sí. Entonces es un poco complicado, y el teleférico ayuda bastante a eso. Perfecto, licenciada. Vemos que evidentemente las nuevas tecnologías nos han abierto grandes oportunidades, pero también nos plantean nuevos desafíos. Entonces es la responsabilidad de alguna manera de las personas el saber utilizar de la manera correcta estas nuevas herramientas que se nos están brindando. Justamente hablando de aprender, licenciada, queremos, ya casi terminando esta entrevista, preguntarle qué lección de resiliencia social están aprendiendo actualmente los jóvenes estudiantes, por ejemplo de la UTB, que usted es docente, para liderar el futuro de La Paz. Mira, Nico, los jóvenes ahora están viendo que la resiliencia no es aguantar, no es solo aguantar, sino también transformar, ¿no? Transforman. ¿Por qué? Porque no solamente estamos aguantando en esta época, por ejemplo, no estamos aguantando este tipo de crisis, sino que estamos queriendo transformar, sobrellevar lo que estamos viviendo. Entonces, no nos estamos quedando en casa sin hacer nada como antes solían hacer las personas mayores. Y pese que esto nos ha afectado a 3 generaciones, ¿no? Sí. A los que vivían antes de los 60, 70, 80, a los que vivimos actualmente y a los nuevos jóvenes, que son ustedes. Entonces, ellos transforman, inclusive manejando las redes sociales. Y es algo que van a innovar con aquello. Van a perdurar en el tema de la era digital con el contenido mismo que generan, ¿no? Con lo que transforman día a día, con lo que ayudan, la inclusión que realizan, porque antes no había tanta inclusión, entonces incluyen ya a nuevos sectores, a nuevos grupos, hay nuevos activistas, y no solamente se van a quedar con el tema de qué va a pasar de aquí a 2 días, sino ellos ya son futuristas, ven el futuro de este tipo de conflictos, entonces ahí previenen el tipo de situación que va a llegar a pasar. Por eso me atrevo a decir que son los que van a transformar y no aguantar como nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Los jóvenes con las redes sociales, si te das cuenta, no se quedan en casa llorando o estando tristes por lo que está pasando, sino le sacan una sonrisa a la población con los trends, con los TikToks, con las nuevas, con los nuevos memes que vemos día a día. Entonces nos sacan una sonrisa a nosotros que ya hemos pasado varias situaciones, ¿no? Ellos ven la resiliencia desde otro punto de vista, de otro modo, como nosotros lo estábamos viendo. De hecho, me parece una manera genial de terminar, porque vemos que si bien la resiliencia es una cualidad sumamente importante, también es necesario que hagamos algo para cambiar nuestro futuro. Que no nos quedemos simplemente a resistir, sino que también seamos proactivos y aportemos nuestro granito de arena de alguna manera para hacer que la situación mejore. Licenciada, realmente ha sido un placer tenerla aquí en el estudio de Explórate. Y bueno, esperamos reencontrarnos nuevamente en una próxima ocasión, tal vez para hablar de un tema un poco más optimista de alguna manera. Gracias, Nico, gracias a la invitación, por la invitación que me han dado en este programa, que realmente nos abre muchas puertas para ver cómo estamos pasando la situación ahora. Y como decía una señora igual dentro de aquello, fuerza Collita, fuerza paseños, seguimos adelante con todo lo que vivimos. Nosotros vamos a vivir siempre con la resiliencia, es lo que nos caracteriza a nosotros los paseños, desde la área geográfica que nosotros tenemos hasta la situación económica, política y social. Un gusto, Nico. Muchas gracias, licenciada. Ahí lo tiene toda nuestra querida audiencia. Fuerza para estos días tan complicados, pero nosotros continuamos hablando más sobre nuestra resiliencia paseña en su programa Explórate.
Expandemos la mente, analizamos el comportamiento y transformamos vidas a través de la ciencia. El 2025 fue un año de descubrimientos y profunda empatía para la carrera de psicología. Para explorar nuestras mejores experiencias y revivir lo mejor de nuestra gestión, ya comienza el UTV Rewind 2025. Solo escuches, comprende la mente y lidera el cambio con las herramientas más avanzadas en la carrera de psicología. Contáctanos a los números en pantalla, ingresa a nuestra página web o visítanos en nuestras oficinas. Un año más, conectando con la esencia humana y construyendo salud mental en Bolivia. Un año más cumpliendo tus sueños en la UTV. Ahora salimos del estudio para conocer las calles paceñas en época de conflicto en nuestro sector NotiChat. Maya, ¿cómo estás? ¿Conseguiste huevo? Te comento que nada, ¿y te has podido conseguir algo de pollo? No, pero bueno, aprovechando que estamos en la calle, ¿por qué no le mostramos a nuestra audiencia? La resiliencia de los ciudadanos paceños. ¡Vamos allá! La ciudad enfrenta una crisis sistémica que ha reconfigurado nuestras estructuras. El transporte público, vital para la economía de la subsistencia, ha colapsado bajo la presión de los bloqueos, forzando a miles a recorrer kilómetros a pie. Paralelamente, la educación ha tenido que acelerar una transición forzada a la virtualidad, enfrentando brechas digitales, mientras que el sector comercial y cultural registra caídas críticas en la facturación. Lo que vemos no es una simple pausa, es una reconfiguración forzosa donde cada ciudadano está siendo sometido a un experimento de adaptabilidad urbana sin precedentes. Nico, pese a la crisis, las familias tienen que seguir comiendo. Exacto, Amaya, así que vamos a ver cómo es que se puede seguir trabajando, incluso en estos tiempos. ¡Vamos allá! Ahora nos encontramos con la señorita Carol del restaurante Caranavi, que nos va a contar un poco de cómo se ha vivido el llevar a cabo, el tener un restaurante en tiempos de crisis. Entonces, ¿cómo diría usted que ha afectado la crisis a las ventas y a cómo se tiene que llevar a cabo toda la logística del restaurante? Muy buenos días. Bueno, primeramente la crisis nos ha golpeado duramente, ¿no? Nos ha afectado bastante, ya que nosotros, trabajamos primordialmente con los alimentos. Entonces, la subida de las verduras, la carne y el que no haya pollo, entonces sí realmente nos ha afectado, pero también uno tiene que saberse dar modos, ¿no? Nosotros hemos buscado, caminado, mercado tras mercado, en busca de todo lo que necesitamos para preparar nuestros alimentos.
también para no hacer subir mucho el precio, ¿no? Pensando siempre en nuestros clientes. Nosotros tenemos bastante cliente, gracias a Dios, y hemos tratado, ¿no?, de mantener el precio, que nuestro precio era 15 bolivianos el almuerzo, pensando en los obreros, mecánicos, albañiles, que son los que más sufren, ¿no? A los que más les pega, porque ellos almuerzan día a día en la calle, porque trabajan en la calle justamente. Entonces, nosotros siempre pensando en nuestros clientes, hemos tratado de mantener hasta el final el precio del almuerzo. Hemos subido lo mínimo, que ha sido un pesito, que es 16 bolivianos, y darles el mejor servicio. Que nuestra calidad en la preparación de nuestros almuerzos no baje, mantener esa calidad, mantener el servicio, el buen trato al cliente y siempre con el mejor humor, ¿no? Al mal tiempo, buena cara, como dicen. Entonces, hemos intentado mantenernos hasta ahora, seguimos, ¿no? Hasta ahora seguimos manteniéndonos con esta crisis y tenemos que seguir. Bueno, esa es una clara muestra de la resiliencia, pero sobre todo la empatía que tenemos entre paceños para poder colaborarnos pese a los momentos de crisis. Entonces, vamos a continuar hablando más de la resiliencia en su programa Explórate. Dios mío, Maya, llevamos caminando más de media hora. Me parece sorprendente cómo los paceños logran encontrar maneras alternativas de transportarse pese a los bloqueos. Exactamente, Nicolás. Y eso no solo en la ciudad de La Paz, sino también en la ciudad del Alto, donde podemos utilizar otra vía de transporte como ser el teleférico. Lo que estamos viviendo ha impulsado una tecnoresiliencia necesaria. Las herramientas digitales han dejado de ser recreativas para ser herramientas de supervivencia. Los mapas de tráfico colaborativo y el uso intensivo de pasarelas de pago QR ha permitido que el flujo económico no se detenga por completo. Incluso el sistema de teleféricos ha pasado de ser una comodidad de transporte a convertirse en la infraestructura estratégica que mantiene a la ciudad de La Paz y del Alto interconectadas y funcionales, desafiando las barreras impuestas en el nivel terrestre. Amay, quiero contarte que aparte de la resiliencia de nuestros ciudadanos, hay alguien más que está sufriendo la crisis en silencio. ¿En serio, Nico? ¿De quién se trata? Estamos hablando de la ciudad de La Paz. Exactamente, porque hemos visto que a causa de los bloqueos, el recojo de la basura se ha visto de manera irregular. Exactamente, Maya, entonces vamos a hablar más de este tema. La crisis no solo se mide en economía, también se mide en salubridad. La acumulación de residuos es una consecuencia colateral de la falta de combustible, pero esto abre un debate urgente sobre la gestión de residuos sólidos. La resiliencia urbana no es solo resistir el problema, es proteger alternativas. La reducción en la fuente, el compostaje doméstico y la gestión comunitaria de basura son los nuevos frentes de la batalla. Si el Estado no puede llegar, nuestra capacidad de organizar el residuo es el último muro de contención contra una crisis sanitaria que nadie quiere enfrentar. Es increíble, Nico, conocer cómo las personas, a pesar de las crisis y los bloqueos, supo mantener una actitud de resiliencia. Exactamente, Amaya, es en estos momentos de crisis cuando más podemos ver la actitud de responsabilidad y empatía que tienen las personas de nuestra ciudad. Pero nosotros continuamos hablando de resiliencia en su programa Explórate. Hay momentos que cambian el rumbo de tu futuro, momentos en los que decides aprender más, prepararte mejor y dar el salto que otros aún están pensando. La Universidad Tecnológica Boliviana, a través de Compartiendo Saberes, abre un espacio para descubrir ideas, herramientas y estrategias que pueden impulsar tu perfil profesional desde hoy. Un lugar donde la información se convierte en ventaja y el conocimiento abre nuevas oportunidades. Todos los jueves a las 7 de la noche. Conéctate en vivo por Zoom. Acceso libre para quienes quieren avanzar, aprender y destacar. No es solo una sesión informativa, es el punto de partida para tu próximo logro. Para más información, escribe a los números en pantalla o escanea el código QR.
Vamos a conocer la historia de los conflictos en nuestra ciudad, en nuestro sector Story Chat. Si no hay camino, lo inventamos, y si no hay ingredientes, lo sustituimos. Esta frase no es solo un dicho popular, expresa una parte profunda de la resiliencia paceña. Para nuestra gente, el conflicto urbano no es una novedad. Nuestra historia compartida está marcada por etapas de enfrentamientos, bloqueos y crisis que han puesto a prueba los límites de la ciudad. Pero más allá de analizar los fríos datos políticos o las disputas de los líderes de turno, hay una cualidad invisible en las calles de La Paz que merece ser contada: nuestra inagotable capacidad de adaptación. Corría el año 1781. Uno de los sitios más recordados por la memoria histórica aisló la hollada paceña durante más de 100 días. Las fuerzas rebeldes cortaron los accesos y provocaron una fuerte crisis de abastecimiento para la población civil. Fue un momento de resiliencia extrema. Ante la escasez de los alimentos y recursos tradicionales, la sociedad interna no se desmoronó. Reorganizaron sus formas de subsistencia. Las casas grandes y conventos se convirtieron en espacios improvisados de acopio y distribución comunitaria. La historia popular asocia el origen de uno de nuestros símbolos gastronómicos, el plato paceño. Con aquellos tiempos de escasez, sin carne disponible, las familias recurrieron a lo que tenían a la mano: choclo, papa, habas y queso. Aquel plato quedó como una muestra de la creatividad frente a la escasez, obligando a mirar hacia adentro. Los habitantes apoyaron su subsistencia en los recursos que la tierra podía ofrecer. El cerco nos dejó una primera gran lección: cuando el acceso al exterior se restringe, la organización interna se activa de inmediato. Dando un salto en el tiempo, a mediados de la década de los 80, La Paz sufrió un tipo de cerco diferente, uno económico. La hiperinflación vaciaba los bolsillos de los paceños y la caída del precio del estaño provocó el cierre de muchas minas. Bolivia se nos muere. Con esta frase, en 1985, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro decretó el estado de sitio. Esto a causa de la implementación del decreto 21060, que fue una terapia de choque para luchar contra la inflación. Tratando de contener las huelgas de la Central Obrera Boliviana, las calles se llenaron de uniformes y varios dirigentes sindicales fueron detenidos y enviados a lugares alejados para debilitar la protesta. El tejido social parecía desarticulado por la fuerza de la ley de excepción, pero la respuesta de la población fue pacífica y persistente. Cuando el Estado cerró las puertas de la minería y limitó las libertades, muchas personas buscaron nuevas formas de trabajar. Pasamos de una sociedad que dependía en gran medida del empleo estatal y minero a una comunidad que tuvo que impulsarse hacia el autoempleo para sobrevivir. En ese quiebre histórico se expandieron el comercio minorista y las ferias masivas. Lo que surgió como una respuesta a una crisis terminó convirtiéndose en una parte central de la economía popular. Llegamos a octubre de 2003. La guerra del gas volvió a congelar las arterias paceñas. Carreteras bloqueadas, desabastecimiento y escasez de combustibles afectaron la vida cotidiana en la ciudad. Pero la respuesta colectiva no fue el caos, sino una red espontánea de solidaridad. El símbolo de la huipala emergió en cada esquina, unificando la identidad de una población que resistía junta. Ante las cocinas apagadas, las familias recurrieron a recursos tradicionales como la leña y el carbón para resolver el día a día. Durante esta etapa se fortalecieron las ollas comunes, que no solo alimentaban a los cuerpos, sino que también funcionaban como espacios de organización vecinal. A través de radios comunitarias, la gente también construyó su propia red de información, cuando los medios tradicionales no alcanzaban a cubrir todo lo que ocurría. E incluso en el punto más agudo de la crisis, la empatía prevaleció. En varios casos, los propios ciudadanos facilitaron el paso de ambulancias y suministros médicos, demostrando que la estructura social de nuestra ciudad prioriza la vida. El tiempo no es suficiente para narrar la enorme cantidad de conflictos que ha logrado superar nuestra bella ciudad. Pero si algo podemos aprender de estos 3 eventos históricos, que las crisis en La Paz no solo se sufren, también se enfrentan con organización, ingenio y resistencia. De la escasez del cerco colonial nació una memoria de creatividad.
De la crisis económica de los años 80 surgieron nuevas formas de trabajo y supervivencia. Y de las calles bloqueadas del pasado nació la necesidad de conectar la ciudad de nuevas maneras. Desde el teleférico hasta las redes digitales de hoy, no recordamos estos hechos para revivir heridas, sino para aprender de la inmensa capacidad de nuestra gente. No dejemos que el paso del tiempo borre los iconos de nuestra adaptabilidad. Sigamos construyéndolo en el futuro con los mismos ingredientes de siempre: esfuerzo, organización y un coraje inquebrantable. No dejemos que el ingrediente principal de la fuerza paceña sea reemplazado y sigamos inventando caminos hacia un futuro más próspero. Te comento, Nicolás, tengo un amigo que está viviendo la situación de la crisis de una manera bastante curiosa. ¿De quién estamos hablando, Maya? Estamos hablando de Utevito. Utevito, nuestro protagonista y además la mascota de la Universidad Tecnológica Boliviana. Exactamente, que cuenta con su miniserie en la plataforma de TikTok titulada Crónicas de una ciudad bloqueada. Exactamente, vamos a poder ver sus aventuras junto con las 20 mascotas de la UTB. Entonces vamos a verlo en nuestro sector TikTokando. Crónicas de una ciudad bloqueada. Un mes de bloqueos prolongados asfixia los accesos a la ciudad, paralizando el futuro de miles de ciudadanos. ¿Futuro paralizado? Necesito salir a caminar para despejarme de tanta mala noticia. ¡Uy, cuidado! Hola, Utevito. Hola, Turisbol. Qué gusto verte. ¿Cómo sigues viajando si las carreteras físicas están totalmente bloqueadas? Porque la identidad de nuestra tierra no se detiene. Si los caminos se cierran, la tecnología nos enseña a adaptarnos con rutas digitales y turismo virtual. Adaptarse en vez de rendirse. Crónicas de una ciudad bloqueada. Capítulo 2. Mira, vamos ahí. Ya perdí la cuenta de los días que llevamos sin probar carne. Con los camiones varados en las carreteras, esta crisis no parece tener solución. Es verdad. Sin comida no tenemos opciones. La ciudad se está apagando por completo. Qué gusto tenerlos aquí, Utevito y Turisbol. Y no hay nada más reconfortante en estos momentos de crisis que una deliciosa comida. Hola, Chef Flama. Huele increíble. Pero, ¿cómo lo lograste si los mercados están desabastecidos? La falta de carne en los mercados no va a apagar mis fogones. La cocina es talento, creatividad y ganas de salir adelante, muchachos. Nuestra quinoa y nuestras papas nativas tienen un potencial enorme. Con buena voluntad y la técnica adecuada, estos alimentos se convierten en verdaderos superalimentos, nutritivos, rendidores y capaces de alimentar a muchas familias. Es verdad, así como el turismo abre rutas digitales cuando los caminos se cierran, la gastronomía reinventa ante el plato para alimentar el espíritu de su pueblo. ¡No puede ser! ¡Un edificio se está quemando afuera! ¡Salgan todos rápido! ¡Vecinos, salgan! ¡Vecinos! Crónicas de una ciudad bloqueada. Capítulo 3. ¡No puede ser! ¡Un edificio se está quemando afuera! ¡Salgan todos rápido! ¡Vecinos, salgan!
Es increíble. Hola Arquinova, hola Civix. ¿Acaso a ustedes no les afecta la situación del país? Los bloqueos tienen todo paralizado. En primer lugar, acércate para que estés más seguro. En segundo lugar, el tigre. Y en tercer lugar, es verdad, nos afecta a todos. Pero precisamente por eso nuestra labor no se detiene. Los bloqueos complican el día, pero la ciudad no puede parar. Necesita cimientos fuertes y vías seguras, especialmente en la peor tormenta. Por suerte, cuando diseñamos este plano, insistí en usar materiales retardantes y trazar salidas de evacuación fluidas. El espacio urbano debe proteger a la gente, sin importar las dificultades externas. La academia construye el refugio de la sociedad. ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¡Cuidado! ¡No puede ser! ¡El incendio dañó la red eléctrica! ¡Se cortó la energía por completo! ¿Qué haremos ahora? ¿Sabías que existen 185 especies de árboles en todo el territorio paceño? Sí, 185 formas de vida que dan sombra, oxígeno y belleza a nuestra ciudad. La Universidad Tecnológica Boliviana te invita a descubrir en el libro El Arbolado Fotográfico, un recorrido ilustrado, técnico y a la vez accesible que conecta la ciencia con el compromiso ambiental, elaborado con el rigor académico de nuestra casa de estudios. Universidad Tecnológica Boliviana, formando profesionales comprometidos con su entorno. Lastimosamente, llegamos al final de este recorrido por las crónicas de una ciudad resiliente. Ha sido un programa muy lindo, pero ¿cuál ha sido tu parte favorita, Maya? Te comento, Nicolás, que mi parte favorita ha sido la entrevista a la licenciada de la carrera de Comunicación y Tecnologías Digitales, quien nos explicó un poco más acerca de la resiliencia que tenemos los paceños. Y a ti, Nicolás, ¿cuál ha sido tu parte favorita? Bueno, me ha gustado mucho que en el NotiChat podamos mostrar las calles de nuestra ciudad en esta época de conflicto para todas las personas que tal vez están en la virtualidad y no están saliendo mucho de casa, porque podemos mostrar cómo, pese a los bloqueos y pese a tanto problema que está habiendo, las personas paceñas muestran lo mejor de ellos: responsabilidad, resiliencia, esfuerzo y sobre todo empatía. Entonces ha sido realmente un programa muy lindo. Y de esa manera concluimos, no sin antes darle el agradecimiento a las 20 carreras de la universidad por ayudarnos en la realización de este programa. También a la Dirección de Investigación. Por último, indicarles de que no se olviden de ingresar a la página utvinvestigación.com, donde podrán ver el contenido de las anteriores temporadas y mucho más. Entonces, Amaya, con eso dicho, nos despedimos con la promesa de regresar la semana que viene en su programa ¡Explórate! Ahora vamos a ir a comprar huevitos. Sí, yo tengo que ir a hacer fila para el pollo.